Buenos días a todos. Bienvenidos a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del repositorio institucional de AEMET. Como han visto en el programa, empezaremos con las intervenciones institucionales. Continuaremos enlazando la figura de Augusto Arcimis con el repositorio y conoceremos el contenido y el valor científico del archivo documental para acabar. Comenzamos ya. Abre el acto el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, don Miguel Ángel López. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todos. Como siempre, es un placer y un honor que esta casa sirva de encuentro, de lugar de reunión, de lugar incluso de dinamizar proyectos. Y este proyecto, para todos los que yo creo que estamos hoy aquí, es un proyecto, pues, yo se lo comentaba, y él me lo decía al presidente de la Fundación Duque de Soria, que es una conjunción maravillosa. Porque esto nació hace, yo creo que casi un año. Nació como una cosa que, por una especie que él contará mucho mejor, se produce de forma un tanto totalmente por azar. Y a partir de aquí se empiezan a conjugar los temas y surge, pues, esto que hoy nos reúne a todos. Yo, en primer lugar, como no, bienvenida, agradecimiento a todos los que están aquí presentes, pero sobre todo, pues, evidentemente, a la Fundación Duque de Soria, que es, en parte, la que en un momento determinado nos brindó algo que nos faltaba y sin lo cual no podríamos haberlo hecho. También hay aquí con nosotros miembros a los cuales se los agradezco mucho su presencia. La Escuela Nacional de Sanidad, personal de investigación, personal de bibliotecas. No voy a hacer la lista y no voy a ir relatando uno a uno, pero gracias. Gracias por compartir este día. AEMET siempre ha tenido un planteamiento muy claro en estas jornadas, que es hacer punto de encuentro, punto de reunión, punto de conjunción de voluntades. Pero me van a permitir todos ustedes que a lo mejor intente contextualizar el porqué del acto y por qué se ha producido como se va a producir. Yo creo que hoy, sin darnos cuenta, todos los que estamos aquí tenemos tres cuestiones que las tenemos en común, que nos unen. En primer lugar, desde luego, consideramos que el siglo XXI la climatología y la meteorología va a ser algo fundamental. Lo hablábamos también, se está convirtiendo, siempre lo ha sido, un tema de conversación. Pero, por desgracia, circunstancias como las que todos conocemos del cambio climático debido a la acción antropogénica, es decir, el hombre y su actuación, van a hacer que la situación de conocimiento de la climatología y la meteorología sea prácticamente, y ya está, elemento prioritario en las agendas políticas de cualquier país desarrollado. Por lo tanto, todos los que estamos aquí compartimos esa necesidad de que la climatología y la meteorología tengan la importancia para las vidas de las personas y para el bienestar de las personas que el siglo XXI, de luego, va a exigir. Pero es evidente también otra cosa, que volvemos otra vez a un elemento que empieza ya a acercarnos a la naturaleza del acto. No se van a poder tomar decisiones, no se va a poder hacer actuaciones, no se va a poder hacer previsión, si no hay información. La información a nivel de meteorología y climatología va a permitir tomar decisiones que van a permitir salvar vidas y van a permitir, evidentemente, mantenernos nuestras situaciones de bienestar. Pero la información no son datos. Los datos necesitan estructurarse, necesitan organizarse, y cuando esos datos organizados, estructurados, empiezan a dar una información gracias a unos tratamientos racionales por profesionales, por máquinas, por programas, empieza a producir eso tan maravilloso que es la predicción meteorológica o la proyección climatológica, que es lo que realmente permite al poder público tomar las decisiones para avisar y que se salven vidas o que no se pierdan bienes. Arcimis es un elemento más de los 4 que hemos desarrollado a lo largo de estos años por parte de AEMET para que exista información oportuna y efectiva para la toma de decisiones. Esta historia empezó con un planteamiento, una discusión muy profunda en esta institución sobre si los datos y la información tenía que ser restringida o tenía que ser abierta. Se consideró que, debido a la importancia que tiene la información meteorológica y climatológica, había que avanzar en una política clara de información y datos abiertos. Es decir, que se suministraran gratuitamente a todos los ciudadanos, a toda la sociedad, a todas las instituciones, a todos los poderes públicos, para que tomaran decisiones. Y surgieron
una serie de cuestiones como es potenciar una página web, hacer un nuevo diseño en cuanto al concepto de ese concepto extraño que es el precio público o la gratuidad, y ahora aparece un elemento que viene a añadir un escalón más a este camino al que pretendemos llegar, que es que todo ciudadano, toda institución, todo poder público disponga de una información muy validada, muy contrastada, muy de calidad a nivel meteorológico y climatológico. Arcimis lo único que va a ser por nuestra parte el gran repositorio, el gran depósito, el gran archivo documental donde pretendemos que se vuelque toda la información meteorológica y climatológica de nuestro país. Y hay un elemento tercero que es el que da la guinda a este bonito pastel que hoy vamos a intentar entre todos que empiece a andar. Es Arcimis. ¿Por qué Arcimis? ¿Por qué Augusto Arcimis? ¿Por qué esta personalidad? Hombre, primero porque se lo debíamos. Lo hablábamos antes. España a lo mejor tiene la mala costumbre de no cuidar mucho a sus grandes personas. Olvidamos muy rápidamente, o a lo mejor es que no nos informamos adecuadamente. Es algo que una persona que se pasó, y luego Manolo nos deleitará con una excelente conferencia, gran parte de su vida luchando porque hubiera un servicio público meteorológico, es decir, volcado para que la sociedad tuviera la prestación de un elemento esencial para su bienestar, tenía que ser reconocido con algo que llevara su nombre. Y qué mejor que este gran centro de documentación meteorológica y climatológica, que es lo que pretendemos hacer. Por lo tanto, el tercer elemento que yo creo que a todos los que estamos aquí nos une es la defensa de la meteorología y la climatología en el contexto de un servicio público. Es decir, algo que está pensado para los ciudadanos, para la sociedad, para el interés general, para conseguir lo que dice esta institución, trabajo de 24 horas, 365 días, enfocado a la sociedad, a las instituciones, a los ciudadanos, a preservar vidas y bienes. Por lo tanto, qué cosa más sencilla que hacer la presentación de algo en lo que prácticamente todo el mundo estamos de acuerdo. Arcimis va a empezar a andar, es un primer día, pero de luego por nuestra parte, con la ayuda de todos ustedes, pretendemos que sea lo que creo que a Augusto Arcimis le hubiera gustado, un gran centro de información, de volcado, de todo lo que hay a nivel documental en materia de meteorología y climatología. Muchísimas gracias a todos ustedes. A continuación va a intervenir don Rafael Benjumea. Es el presidente de la Fundación Duques de Soria y es propietario del legado de Augusto Arcimis. El señor Benjumea es doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Michigan. Ha sido profesor de Mecánica Estructural en la Universidad de Michigan y consejero delegado de diversas empresas de sectores como el naval, la minería, investigación, etcétera. Pero hoy está aquí por su determinante participación en actividades sociales y culturales y como presidente ejecutivo del patronato de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica desde 1989. Solo añadir que tiene la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que saben que se otorga de forma restringida a personas cuyos méritos extraordinarios hayan contribuido al desarrollo de actividades como la cultura, la docencia, la investigación o la educación. Don Rafael Benjumea, adelante. Muchas gracias por esta presentación que no me la esperaba. Muchas gracias. Bueno, estoy aquí como presidente de la Fundación Duques de Soria y es lo que es en este momento para nosotros importante. Ante todo quisiera agradecer a la Agencia Española de Meteorología y a su presidente en particular, Miguel Ángel López, el habernos invitado a este acto. Yo quisiera hacer un comentario un poco de nuestra relación precisamente con la figura de don Augusto Arcimis, que son una serie de coyunturas que ocurren en la vida y que realmente son interesantes y que llegan a que realmente estemos precisamente hoy aquí y estamos encantados de que este repertorio, que es esencialmente importante, como acaba de decir el presidente, sea una realidad y que lleve el nombre de don Augusto Arcimis.
Nosotros, como Fundación Duque de Soria, tenemos desde el primer momento, esto es una idea que empieza la Fundación, que es un proyecto de la infanta Margarita y su marido, don Carlos Zurita, duques de Soria, que desde el primer momento quisieron aportar a la sociedad, cuando Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, les otorga el título de duques de Soria, algo que pueda tener un impacto en la sociedad de alguna forma, aunque sea una gota en el océano, pero tuvieron ese interés. Y se creó esta fundación en el año 89 con un objetivo claro: apoyar a la lengua y a la cultura en español y un especial interés por el mundo del hispanismo internacional. Esa pléyade de gente que está por el mundo entero no son españoles ni hispanoparlantes, ni evidentemente españoles, ni ningún país hispanoparlante, pero que tienen como objetivo fundamental en su vida estudiar y analizar la lengua y la cultura en español. Por eso nosotros queríamos tener desde esta fundación un especial cariño por nosotros. Pero también tuvimos una idea muy clara desde el principio: la cultura es fundamentalmente un concepto amplio donde sin duda la ciencia juega un papel fundamental. La cultura, por eso, cuando añadimos al nombre de Fundación Duque de Soria las palabras de ciencia y cultura hispánica, porque desde el primer momento, y nosotros que hemos organizado muchos encuentros y muchos seminarios sobre distintos temas de la cultura española, no hemos dejado nunca el tema fundamentalmente de la ciencia. Por tanto, el estar también en un ambiente científico como es este nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción el poder colaborar con esto. En este marco de referencia, hay un personaje importante que nos lleva a don Augusto Arcemis, que es su nieto, don Luis García de Valdeavellano. Don Luis García de Valdeavellano fue un historiador, un académico de la historia, personaje enormemente interesante y que ha aportado muchas cosas al estudio y la investigación sobre la historia. Don Luis García de Valdeavellano tuvo un discípulo importante, que fue don Gonzalo Anes. Gonzalo Anes, académico de la historia, que llegó a ser director de la Academia, muere precisamente como académico, como director de la Academia, y es desde el primer momento vicepresidente de la Fundación Duques de Soria. He tenido el honor y el orgullo de tener como vicepresidente a Gonzalo Anes. Por tanto, la figura de don Luis García de Valdeavellano, maestro de don Gonzalo Anes, ha sido una cosa que nosotros la hemos tenido absolutamente muy presente durante todos los años estos, precisamente. De hecho, la Fundación instituye lo que se llama la Cátedra Luis García de Valdeavellano para fomentar el estudio de la historia de España en general. Don Luis García de Valdeavellano tenía una hermana. No tenía hijos, no tenía herederos, tenía una hermana que hereda lo poco o mucho que tiene, que se llamaba Teresa García de Valdeavellano. Cuando muere Teresa García de Valdeavellano, cede a la Fundación todo el patrimonio, mucho o poco que tuviera. Y en ese patrimonio fundamental que tiene, pues hay una serie de cosas que la Fundación conserva con muchísimo orgullo en esto. Y había una cosa curiosa, que eran unas cajas que teníamos allí, que no sabíamos muy bien lo que era, y en un momento determinado, un historiador que estaba trabajando en un proyecto de la Fundación, financiado por la Junta de Castilla y León, que era el proyecto de Soria Románica, se le ocurre mirar aquellos, y aparece un archivo fotográfico impresionante. Impresionante. Y ese archivo fotográfico eran fotografías de don Augusto Arcemis. Bueno, realmente aquello empezamos a estudiarlo, llegamos a un acuerdo con el Instituto del Patrimonio Cultural para que eso se pusiera en valor y que se hiciera.
hay un trabajo de una persona que colaboró con la Fundación, que se llama Blanca Arévalo, que estudió todo aquello y se llegó a un acuerdo con el Instituto de Patrimonio Cultural, en donde hoy por hoy está depositado todo ese patrimonio y que realmente se ha hecho un estudio importante sobre él. Y uno de nuestros miembros de nuestro grupo asesor en la Fundación, que es el profesor Nicolás Ortega, aquí presente, catedrático de la Autónoma de Madrid, pues evidentemente lo ha estudiado y lo ha tenido muy claro. Este archivo era un archivo fotográfico importante, porque da la casualidad de que él, además de sus intereses en la parte de meteorología, tenía un interés especial por la fotografía. Estamos hablando de una época de la fotografía absolutamente en los comienzos de la fotografía. Es una gran colección de fotografías muy interesante y que gracias a la intervención del Instituto de Patrimonio Cultural pues está muy bien conservado y muy bien esto. Eso nos lleva a la figura de Augusto Arcimis. Y sabíamos que don Luis García de Avellanos se llamaba Luis García de Avellanos y Arcimis, pero tengo que reconocer que nosotros quizás, como decía el presidente, no teníamos tampoco conciencia, o por lo menos yo, de la figura, de la importancia de la figura de don Augusto Arcimis. Por tanto, un conjunto de circunstancias han llevado a lo que estamos en este momento viviendo. Por una parte, hay una fundación que tiene un espíritu de apoyar la cultura en español y en particular el concepto de la ciencia, un conjunto de circunstancias, como les he comentado, la presencia de don Augusto Arcimis, que hoy, sin duda, dentro de la Fundación, lo consideramos parte de nuestra familia, porque ya absolutamente, ya no solamente lo conocemos, sino que realmente ya no era don Luis García de Avellanos, sino su abuelo, el que realmente nos inspira, aparte de lo que su nieto también, lógicamente, nos inspiró. Y, por tanto, cuando en un momento determinado nos encontramos que la Agencia Meteorológica Española, la Agencia el nombre exacto de meteorología, nos habla de este tema y nos habla de esto, nos parece una idea fantástica. Nos parece una idea fantástica y que estamos encantados de que este repertorio, que como decía el presidente, va a tener una proyección muy importante para el conocimiento de toda esa gran cantidad de información en un campo tan importante como la meteorología y la climatología. Es decir, aquí estamos todo el día hablando del cambio climático, no sé los efectos que tendrá el cambio climático, lo que estamos viendo cosas. Yo nunca soy de los que no sé exactamente el impacto humano cuánto es, lo que no cabe duda que lo es. Si es muy grande o muy pequeño, no lo sé. Y creo que de verdad, muy poca gente lo sabe, si es que alguien lo sabe. Pero desde luego que tiene un impacto, desde luego. Por tanto, y que tiene unos efectos importantes para la vida de todos nosotros, y no digamos para la vida de los que vienen detrás de nosotros, pues evidentemente esto es pues. Tanto, esta confluencia de contactos, de relaciones, entre una persona que, como decía antes el presidente y yo lo comentábamos antes hace un rato, el decir personajes como este, que lucharon enormemente por hacer algo importante para este país y que hasta ahora, empezando humildemente, como les decía, no sabíamos ni quién eran. Es importante. Es importante porque este país, los países necesitan siempre reconocer sobre dónde estamos poniendo nuestros pies. Y nuestros pies los estamos poniendo encima de muchas personas que nos han adelantado o que se han a lo largo del tiempo y que han ido aportando grandes o pequeñas aportaciones, pero fundamentales para el desarrollo de esto. Y sin duda la figura de don Augusto Arcimis es una de ellas sin la menor duda. Por tanto, yo me siento como presidente de la Fundación y como español enormemente orgulloso de que este personaje, porque claro, si estamos hablando de historia son las personas que antes que nosotros nos han precedido haciendo, como decía, algo más o menos importante. Bueno, que le demos el reconocimiento y que honremos a la figura de un personaje como este, que luchó durante muchísimos años, como luego nos dirán, para que realmente se hiciera algo que habría que hacer y que él
tuvo la paciencia de intentar luchar para que se hiciera, pero que estemos aquí participando esto, honrando la figura, con un tema que es importante para la sociedad, esto yo creo que es absolutamente interesante y que valga la pena de que estemos en este momento aquí. Le agradezco enormemente al señor presidente de la Agencia Meteorológica Española de que esta labor, y precisamente me siento orgulloso de que es con un grupo de españoles y que ahora se va a conocer el nombre y que alguien preguntará ¿qué es esto de Artemis? Que, como decía antes el secretario general de la Fundación, puede ser un acrónimo, la forma que es, pero habrá que decir no, que se llamaba Don Augusto y que se llama Artemis. Muchas gracias. Bueno, pues ahora que nos hemos tomado el café, que hemos charlado un poquito, entramos en un ambiente más distendido, perfecto para la intervención de Manolo Palomares, que nos va a hablar de los primeros pasos de la meteorología profesional en España. Manolo Palomares es meteorólogo de la casa, ha trabajado muchos años en el Servicio de Relaciones Internacionales y ahí se ha ganado el respeto y el cariño de sus colegas españoles y extranjeros. Es una persona muy solicitada en este tipo de jornadas por su extenso conocimiento de la meteorología española y es gran defensor de la institución en el sentido de que ya son 4 generaciones de meteorólogos que cada día entran por la misma puerta, en la misma sede y trabajan en la misma institución desde que Augusto Arcimis la creó. Actualmente Manolo es coordinador de proyectos y programas en UMETNET, que es la conferencia de los servicios nacionales meteorológicos europeos con sede en Bruselas. Manolo. Muchísimas gracias, Yolanda, por la inmerecida presentación. Quien antes de nada quería citar muy rápidamente a alguien que sí que se merecía estar aquí, que es el doctor Aitor Anduaga, de la Universidad del País Vasco. Bueno, trabaja en el Museo de Ciencias de Bilbao, que ha sido el principal documentalista de Augusto Arcimis y su época. Va a ser una rápida charla, porque se podían decir muchísimas cosas, podríamos estar toda la mañana hablando de don Augusto, y la voy a apoyar con unas pocas figuras, que creo que algunas serán interesantes. A ver. Muy rápidamente, por la escasez de tiempo, un poco de su vida anterior, antes de hacerse cargo de ser el primer director de la Agencia Estatal de Meteorología. Nació en Sevilla en 1844, aunque vivió toda su infancia en Cádiz. Estudió farmacia en la Facultad de Cádiz, nunca llegó a ejercer, pero la aprovechó por algunas cosas que están relacionadas con la meteorología, luego lo citaré rápidamente. Y estuvo durante largo tiempo en Londres, en Europa, gracias a la fortuna familiar, que le permitía no tener realmente que ganarse la vida al principio. Uno de los cambios más importantes y realmente influyentes en lo que pasó después fue su íntima amistad con Francisco Giner de los Ríos. El famoso pedagogo fue desterrado, un destierro de estos blandos, a Cádiz. Allí conoció a Arcimis, porque formaba parte de las personas preocupadas por temas científicos, y se hicieron íntimos amigos hasta el punto de que el hecho de que Augusto Arcimis fuera el primer director de la Agencia Estatal de Meteorología o del Servicio Meteorológico Español se debe en buena parte a Giner de los Ríos, también la creación del servicio. Mientras tanto, la principal ocupación de Arcimis, la principal afición, era la astronomía, más que la meteorología. Era autodidacta, crítico de la astronomía oficial, porque lo que él estaba divulgando era mucho más avanzado. Estaba en contacto, a raíz de los conocimientos que hizo antes de sus viajes por Europa, con la comunidad científica británica, italiana, y publicó 2 voluminosos tomos del telescopio moderno, en 1878-79. Él mismo confiesa en el prólogo de esos libros que no son aportaciones originales, pero que sí que se dedicó a compendiar todo el estado del arte y las teorías más avanzadas de la época. Por ejemplo, el análisis espectral, que empezaba entonces. Él había conocido
el análisis espectral ya en farmacia, para los primeros análisis de sangre, se experimenta. Entonces lo aplicó, lo comentó por lo menos de forma suficiente en su libro. En 1885, bueno, Arcimis se permitía dedicar tanto tiempo a la ciencia porque realmente sus negocios, eran negocios familiares, principalmente de vinos, no hacían que tuviera que dedicarse a lo que, como casi todos nos pasa, primero a ganarse la vida y luego a poder a los hobbies. Sin embargo, esa situación empezó a cambiar en los años 80. Los negocios empezaron a ir mal y Arcimis tuvo que buscarse un trabajo fijo. Y fue entonces cuando Giner de los Ríos le ofreció trasladarse a Madrid para ser profesor en la Institución Libre de Enseñanza. Este es un trozo de las memorias, de la correspondencia entre Arcimis y Giner de los Ríos que conservó el nieto de Arcimis, el historiador García de Valdeavellano, suficientemente citado antes por don Rafael Benjumea, y es realmente un poco emocionante, ¿no? Yo creo que quiero a usted tanto que no me inspira ni respeto ni temor, ni me guardo más de usted que de mi sombra. Y cuando muchas veces me censura usted, jamás se me ocurre que es mi amigo, ni mi padre, ni mi preceptor, sino la voz imperiosa de mi propia conciencia que despecho mío de escuchar. Bendito sea 1000 veces Orobio, el que les presento, si a él le debo haberle conocido a usted. Esto también es muy curioso, es parte de la correspondencia entre Arcimis y Giner. Le convence de irse a Madrid, primero porque tendrá un empleo como profesor de física en la Institución Libre de Enseñanza, también porque en aquella época Giner de los Ríos está convencido de que por fin se va a fundar un servicio meteorológico en España. En otros países era muy anterior, los primeros son de 1850 y tantos. Y nosotros estábamos ya pasados los años 80, 1883, y aunque había actividades meteorológicas, eran climatológicas, estadísticas, y a cargo casi todas del Observatorio Astronómico de Madrid, el Real Observatorio de San Fernando, pero no había un centro dedicado a la información y predicción del tiempo. Giner de los Ríos tenía siempre bastante influencia con los gobiernos liberales. Pero en aquella época se turnaban religiosamente cada 4 años, cuando llegaba un gobierno conservador no podía conseguir muchas de sus iniciativas. En ese momento, 1883, estaba convencido de que era una cosa inminente la fundación de un servicio meteorológico operativo en España. Y es curioso el bonito párrafo de la carta de Arcimis a Giner. Vamos a Madrid llenos de entusiasmo y esperanza. Me propongo trabajar con todas mis fuerzas con el auxilio de José Macpherson y de algún otro, y puede ser que la oficina meteorológica cumpla honestamente su cometido. Estoy entusiasmado y lleno de ilusiones en todo lo que se puede hacer. ¿Darán dinero para impresiones? Poco pedía. ¿Podremos publicar mapas del tiempo? Todavía no estaba seguro, no se había publicado ninguno en España todavía. ¿Se prestarán en fomento a que los torreros hagan observaciones? Aquí fue un profeta, porque muchos años después reclutamos a los torreros para que hicieran observaciones. Por fin, con un retraso de 4 años, vuelve a haber un gobierno liberal y se crea por Real Decreto de la reina regente María Cristina, puesto a su sanción por Carlos Navarro y Rodrigo, el Instituto Central Meteorológico, como fue el nombre que recibió, con la misión, el artículo primero prácticamente define para qué se creaba y para qué ha seguido funcionando 130 años más. Se crea en Madrid un Instituto Central Meteorológico que dependerá de la Dirección General de Instrucción Pública y que se ocupará especialmente en calcular y anunciar el tiempo probable a los puertos y capitales de provincia, sin perjuicio de los demás trabajos científicos y prácticos que se le encomienden. Bueno, para enseñar unas fotos tengo que hacer un inciso sobre algo que ya ha contado el señor presidente de la Fundación Duques de Soria, que es el feliz e increíble hallazgo del archivo fotográfico de Augusto Arcimis, hallado por casualidad en el convento de la Merced de Soria, sede de la Fundación Duques de Soria. Bueno, ya ha contado que se encontraron las cajas. Quisiera también recordar que no ha podido venir, fue invitada y estuvo a punto de venir, pero no ha podido, a Blanca Arévalo. Blanca Arévalo, que se ocupó de clasificar las fotos después de encontrarlas, un buen día de hace 2 años,
apareció por aquí, habló con Carmen López y fue un descubrimiento mutuo. Nosotros no sabíamos nada de las fotos, ella quería conocer quién había sido Arcimis en meteorología, la llevamos al Retiro, a ver al castillo, fue muy emocionante y desde entonces hemos estado en contacto con ella y hemos sabido de las fotos que ahora, gracias a Dios, están bastante difundidas. Y muchas de ellas se conservan, las hemos incluido en el repositorio Arcimis que presentamos hoy. Estas son, por ejemplo, fotos tomadas por Arcimis del primer edificio de la Agencia Estatal de Meteorología, Instituto Central Meteorológico, que era el conocido de siempre por el personal como el Castillo. En realidad era la torre del telégrafo óptico. Estaba situada en el ángulo sureste del Parque del Retiro, es la zona más alta, y enlazaba visualmente con el Cerro de los Ángeles, donde había otra torre del telégrafo óptico. En aquella época ya se había inventado el telégrafo eléctrico, con lo cual no hacía falta ya para nada este tipo de instalaciones, y Arcimis, trabajando totalmente solo, porque había, pensando en el tiempo, me salto cosas. Arcimis fue nombrado director del Instituto Central Meteorológico por oposición. Después del Real Decreto de 1887 se celebró una oposición donde los ejercicios eran muy prácticos. Observación con aparatos, tenía que tomar una serie de medidas, los candidatos debían hacer una predicción meteorológica con datos que tenían a mano, y una vez que ganó la oposición le dijeron, ahora usted arrégleselas como pueda. No había nada, no había ni edificio, no había nada. Él encontró este edificio, se enteró que era del ayuntamiento, se enteró que no tenía ya funciones y consiguió que empezara allí a habilitarse lo que es un servicio meteorológico con todas, entonces ya con todas sus complicaciones técnicas. Esta es una foto unos años después, hacia 1910, que es cuando falleció Arcimis. Ya tenemos en el exterior garitas, ha desaparecido la bonita hiedra, en el tejado del edificio hay torres de observación, de viento, otras instalaciones. Esto es una pequeña muestra de cómo trabajó Arcimis en aquellos años, totalmente solo, porque la ayuda que recibió era muy inferior a la que le había prometido el Real Decreto, ¿no? Y lo que la Comisión de Formación había propuesto. Sin embargo, él no tuvo ningún reparo en continuar tanto en España como yendo al extranjero a comprar los instrumentos que se adquirieron allí casi todos, e incluso participando en reuniones como esta de los directores de servicios meteorológicos de Múnich 1891, es una de las primeras reuniones meteorológicas de cooperación internacional operativa. Ahí está don Augusto, señalado con el círculo amarillo. Además, era especialmente audaz asistiendo a esta reunión, porque pocos meses antes volvió a entrar el gobierno conservador, y parece que no se llevan bien con esta clase de instituciones, y por Real Decreto el Instituto Central Meteorológico, que no había empezado casi a funcionar, fue suprimido. Sí. A Arcimis no le importó y sin embargo asistió a la reunión de Múnich. En esa época siguió haciendo gestiones, hubo discusiones, fue tema de discusión en las Cortes, incluso en los plenarios, y el Instituto Central Meteorológico volvió a reinstaurarse 9 meses después. Y por fin, con todas esas dificultades, el 1 de marzo de 1893 empezó su actividad oficial operativa. La principal, entre muchas otras, era publicar diariamente y religiosamente el boletín del meteorológico, que constaba de los datos de todas las estaciones, una predicción, un comentario sobre el estado general del tiempo y una predicción sobre el tiempo probable. Lo firmaba el director Arcimis, no por el hecho de que como privilegio de director firmara él, sino porque él hacía las observaciones, él recogía el telégrafo, él escribía a mano los datos y no lo imprimía de milagro, igual también lo imprimía. Se distribuía a todos los capitales de provincia enseguida, o por lo menos en los trenes, se mandaba a los ministerios, no sé qué ha pasado ahora.
Te has tocado donde no debías. Ah. Ay. Aquí. Bueno. También había otros boletines más largos, con todas las observaciones realizadas cada 12 horas en todas las estaciones españolas. Arcimis se quejaba mucho de que él no podía controlar todo aquello. No había más observatorio oficial que el propio que regentaba Arcimis en el Retiro, el astronómico, que también estaba y sigue estando en el Retiro, y el de San Fernando. Los demás pertenecían a universidades, colegios de segunda enseñanza, órdenes religiosas, bastante, y era difícil coordinar la recepción de las observaciones, los métodos, etcétera. Arcimis, bueno, ahora no anda. Ah, sí. No, habla en pantalla completa abajo. Sí. Se me va. Bueno, perdón por estas dificultades técnicas. Ahora para que ande. Ah, ya. El tiempo probable, en Galicia y parte del Cantábrico, vientos moderados a frescos. El lenguaje meteorológico que introdujo Augusto Arcimis ha sido el mismo de ilustres continuadores suyos, como José Antonio Maldonado, que lo tenemos por allí, porque términos como el viento moderado, que nunca se sabe qué quiere decir la palabra moderado, ha sido tradicional. También reunía y recopilaba las observaciones, pero se quejaba de esa falta de recursos y que no se hubiera dado a la institución todo lo que necesitaba, y a pesar de haberse prometido. El personal se componía y se compone, es un informe suyo de 1905, del director y un ayudante, para un trabajo que no admite interrupción. No es posible pretender que se pueda desempeñar el servicio que representa un instituto meteorológico. Pudiera creerse por alguien que conociera la manera de funcionar de estos organismos científicos y el fin que se proponen que hubiera intervención directa o indirecta en los trabajos, métodos de observación, elección de instrumentos y del personal, fundación y marcha de las estaciones de provincias establecidas en universidades o institutos, pero no es así. No paró en todos aquellos años de insistir en la necesidad de reforzarlo, de disponer de más recursos. Y esta foto es también de suya propia, es una de las fotos encontradas en las famosas cajas de la Fundación Duques de Soria. Me impresiona ver un poco el ambiente ordenado y acogedor en el que trabajaba dentro del castillo, con los instrumentos en la repisa, fotos de científicos en la pared, aunque no se ven muy bien con la resolución que disponemos. Estoy casi seguro que son todas de científicos a los que admiraba, porque si miramos este es Galileo. En todas las fotos, en todos los retratos de Galileo siempre está con esas dos hombreras blancas. Debía ser un uniforme obligatorio en la Toscana. Entonces él tenía allí la foto de Galileo y de muchos otros científicos. Vamos a ver algunas otras fotos más, todas de la colección Arcimis. A la izquierda con su familia en su casa. Me parece que la que está a la derecha, a la izquierda de Arcimis, es Alicia Arcimis, la madre del historiador García Valdeavellano. La del centro es la calle Conde de Aranda, probablemente era su casa, esa foto debe estar tomada desde el balcón. Se ve la calle naturalmente desierta de vehículos a motor. Y una foto de las muchas que son de los viajes que realizaba. Esta es en San Sebastián, un grupo familiar, que no sé, son fotografías de calidad, son estereoscópicas. Si se ven con un aparato de esos que puedes mirar por dos sitios, hasta obtienen algún relieve, ¿no? Era realmente, como ya ha dicho don Rafael Benjumea, era un experto fotógrafo. Bueno, era un experto en muchas cosas, porque tenía que hacer muchas cosas por sí mismo. También fue un buen meteorólogo. También introdujo en España prácticamente la meteorología dinámica.
Hasta entonces la meteorología existía, pero como una ciencia de observación, más que nada, estadística, climatología principalmente. Arcimis se ocupa de introducir muchos conceptos y nociones que estaban desarrolladas en el extranjero, pero no en España, y algunas originales. Este esquema él escribió 2 libros sobre meteorología, uno de divulgación, otro meteorología dinámica, muy avanzado para la época, y también muchas contribuciones de divulgación en la prensa, muchas de ellas en la Ilustración Española y Americana. Esta apareció en la Ilustración Española y Americana y es probablemente una de las más, sin embargo, de nivel científico más alto. Es, para aquella época, es el concepto de pseudomonzónico que tiene la península, en invierno y en verano, con sus isobaras. Esto lo aprendí yo cuando estuve aquí estudiando, y él lo había hablado de él hace 80 años. Bueno, vamos un poco justos. En 1908 sus esfuerzos empiezan a fructificar y consigue que muy ligeramente aumente el personal. Aquí están las primeras personas que trabajaron con Arcimis en 1908, entre ellos el segundo de los sentados a la derecha de la foto es Nicolás Sama, que era su ayudante desde 1898 y luego sería director muchos años más tarde del Servicio Meteorológico. Igual que el que está al lado de él, Hilario Alonso, igual que está al otro lado de él, que es Francisco del Junco. La herencia de Arcimis. Algo tenemos que hablar, porque le debemos mucho, ¿no? En 1887 el nombre que recibió la institución, por la que Arcimis tanto se esforzó, se llamó Instituto Central Meteorológico. En 1911, Observatorio Central Meteorológico. Era exactamente la misma institución, no había cambiado ni de sede ni de personas. En 1920, Servicio Meteorológico Español. En 1932, Servicio Meteorológico Nacional. Y siguió así durante muchos años, incluso durante la Guerra Civil. Fue la única ocasión en que hubo 2 servicios meteorológicos en España, uno en cada bando. Los 2 se llamaban Servicio Meteorológico Nacional. En 1968, Instituto Nacional de Meteorología, y desde 2008, Agencia Estatal de Meteorología. Somos los mismos. Lo que pasa es que estas cosas pasan en España. Las instituciones cambian de nombre, de ministerio, 14 cambios, o 19 si se tienen en cuenta los propios cambios de nombre del ministerio, en 129 años. Pero no hay duda de que estamos aquí como continuadores de lo que inició don Augusto. Y para ello he escogido unas fotos. Esta ya la hemos visto. Aquí están los pioneros. Una pena que Arcimis no saliera en esta foto, hasta que se recuperaron la famosa caja de la Fundación Duques de Soria. Solo existían 2 fotos de Arcimis. La que he puesto al principio, la que siempre se toma para las publicaciones, y la de Múnich. Ahora tenemos muchas más. 1943, un servicio meteorológico que tras la guerra es militarizado y aparecen casi todos con uniforme. ¿Qué tienen en común las 2 fotos? Pues que Francisco del Junco, que conoció y trabajó a las órdenes de Augusto Arcimis, aquí un poco envejecido y más grueso, es el jefe de la oficina central, que va a ser su director técnico del servicio. Si ahora avanzamos un poco más, tenemos a este personaje que aparece con un círculo rojo, y nos vamos a 1976. Es don Inocencio Fontuyot, director del Servicio Meteorológico, ya Instituto Nacional de Meteorología, entre 1976 y 78. Y si avanzamos un poco más, nos encontramos a don Inocencio Font, ya jubilado, con el pelo blanco, con Carmen Ruz, que está ahí sentada. De manera que esto prueba sin ninguna duda ya que la institución es la misma y viene heredando una fundación difícil, complicada, y en la que se volcó y trabajó muchísimo don Augusto Arcimis. Su ayudante Nicolás Sama escribió lo siguiente en el boletín del Observatorio Meteorológico de Madrid. Habló un poquito sobre las virtudes de Arcimis. Dice: fue Arcimis atildado y pulcro, enérgico y luchador, de convicciones avanzadas, extraordinariamente comprensivo y tolerante, de modales aristocráticos y de espíritu finamente cultivado.
Matizaba siempre, eso siempre amena e instructiva conversación con fino gracejo andaluz. Claro, era de Sevilla. Amante de la naturaleza y experto marino, pasaba los ratos de ocio en el campo o en el mar. Enemigo de vanidades externas, rechazó toda clase de condecoraciones. Por tanto, no sé yo si estaría muy contento de que hayamos dado el nombre de Augusto Arcimis al repositorio, pero lo que es absolutamente seguro es que se lo merece. Y no hay tiempo de más. Se podría hablar muchísimo más sobre nuestro padre fundador, por decirlo así, pero la hora se echa encima y muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora nos acercamos al archivo documental climatológico y meteorológico institucional de AEMET, de la mano de Miguel Ángel García Couto. Miguel Ángel es el jefe de documentación. Sube, Miguel Ángel. No, yo termino enseguida. Solo quiero decir que es meteorólogo de la casa, es el jefe de la unidad de documentación de la agencia y está a cargo de todo el programa editorial de la agencia. Es nuestro enlace en la materia con la Organización Meteorológica Mundial y revisa y colabora en las traducciones al castellano de las publicaciones que se difunden en toda la comunidad hispanohablante, desde el boletín de la OMM hasta manuales muy técnicos por los que ha sido felicitado por los responsables de la OMM. Miguel Ángel. Muchas gracias. La verdad es que empiezo un poco colorado con semejantes piropos de Yolanda. Bueno, a partir de ahora, el acto, digamos, se va a ir enfocando más hacia Arcimis, pero no Arcimis la persona, sino Arcimis el repositorio. Entonces, a lo largo de mi intervención, pues explicaré un poquito el contexto general de lo que son los repositorios, en particular el nuestro, que hemos bautizado, como sabéis, con el nombre de Augusto Arcimis. Hablaré un poquito de las connotaciones legales que tiene nuestro repositorio, los objetivos y los beneficios del mismo, y terminaré la intervención pues con lo que sería el contenido, lo que uno espera encontrar en nuestro repositorio, ¿no? Sería un poco el preámbulo de lo que es la intervención que viene después de la mía, que será ya la de la exposición del propio contenido del repositorio. En primer lugar, bueno, hablaré un poco de la palabra repositorio, que me consta que es una palabra pues, que la gente que no está muy familiarizada con el mundo de las bibliotecas, centros de documentación, pues le da un poquito de repelús, ¿no? La palabra repositorio, pues el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua pues nos recuerda que proviene del término en latín repositorium, que es un armario, una alacena. Evidentemente, pues no estamos aquí todos para hablar de un armario, o al menos no de un armario en el sentido convencional que conocemos, ¿no? La RAE define repositorio de una forma muy genérica. Es simplemente un lugar donde se guarda algo. Entonces, con el tiempo, la palabra repositorio, igual que otros términos, pues ha cobrado un sentido que es el que aparece reflejado ahí. Un repositorio hoy en día es un sistema en línea, llamémoslo archivo, depósito, normalmente de acceso abierto, que luego incidiré un poquito en lo que es, que tiene el objetivo de almacenar, preservar y difundir la producción científica o de otro tipo, puede ser cultural o institucional, de una institución. ¿Por qué la implantación de este repositorio en la agencia? Pues, al margen de otras consideraciones, pues sobre todo obedece a dar respuesta a una realidad, ¿no? La realidad de la dispersión de la documentación que existía en la agencia, ¿no? La dificultad para encontrar determinados documentos, incluso para conocer su propia existencia, ¿no? Entonces, nuestro repositorio surge pues, para atender la necesidad de reunir, conservar y difundir a través de un acceso abierto, es decir, de un acceso libre y sin restricciones y gratuito, pues los documentos resultantes de la actividad de la agencia, es decir, los documentos de índole científica, de índole institucional, docente. En este sentido recuerdo pues, la existencia de un centro de formación reconocido internacionalmente por la propia Organización Meteorológica Mundial, y asimismo también pues, para localizar, para difundir nuestro patrimonio bibliográfico, ¿no? Que ha sido digitalizado pues, por nuestra biblioteca. Un poco, vuelvo por favor a la pantalla anterior, sí. Quería un poco incidir en esos verbos que aparecen al principio: reunir, conservar, difundir, ¿no? Reunir un poco conlleva
como dos sentidos. Por un lado, el de recopilar la documentación y, por otro, el de que esa documentación esté accesible desde un mismo punto, ¿no? Que es algo muy importante. O sea, no es solo tener la documentación y conocer que existe, sino poder acceder a ella desde un mismo lugar, ¿no? Que ese es el sentido fundamental del repositorio. Conservar, pues, no se limita meramente a lo que es almacenar documentación, sino a procurar que esa documentación, al margen de estar almacenada, esté disponible en el futuro siempre, ¿no? Es decir, conservar en el sentido de preservar, de hacer persistente la existencia de esa documentación en un sitio que no va a cambiar con el tiempo, ¿no? Y difundir, pues, obedece un poco al sentido de vocación pública, de servicio público de lo que es nuestra agencia, ¿no? De dar a conocer lo que hay aquí, lo que hacemos, ¿no? Bueno, además de esas causas, digamos, ¿no? De esa necesidad de la que hablaba antes, hay un marco legal que nos ampara y a la vez nos inspira la creación y el desarrollo del repositorio. Hay dos normativas fundamentales, una nacional y otra europea, de la que hablaré más adelante. La normativa nacional viene dada por la Ley 14 de 2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, que insta a los investigadores a depositar en un repositorio de acceso abierto la versión final de las contribuciones a las publicaciones periódicas o aquellas que forman parte de una serie o colección. Fundamentalmente, esta ley, hay un punto, el artículo 37, que es el que normaliza un poco la difusión en acceso abierto, ¿no? Entonces, esa ley tiene 6 puntos fundamentales, este artículo. El primero de ellos, pues, impulsa la creación de repositorios entre los agentes públicos de investigación. El segundo punto viene a decirnos que el personal que investiga con cargo a los presupuestos generales del Estado ha de publicar una versión digital, pues, de forma que la gente pueda acceder a ella electrónicamente, ¿no? El punto, además, establece un periodo, un plazo para hacerlo, que es el de 12 meses después de que la publicación se hace efectiva. El tercer punto viene un poco a decir que esa publicación electrónica ha de hacerse en repositorios, ¿no? Que tengan, pues, un cierto reconocimiento en el campo del conocimiento. Y ya los siguientes puntos, pues, ya habla de que esa versión electrónica puede ser empleada por la Administración en sus procesos de evaluación, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Innovación, pues, de alguna manera actuará como coordinador del acceso a esos repositorios. Y el punto 6 es muy importante, y hablaré un poquito de él, aunque es un tema un poco áspero, que hace referencia, evidentemente, a que al hecho de publicar en repositorios ha de respetar también la normativa de derechos de autor, ¿no? Cuando uno publica en un repositorio, ¿quién es el autor de eso? O sea, ¿el autor pierde sus derechos de algún modo? Pues no, lo veremos más adelante. La siguiente pantalla, que es un poco lo que viene a colación del 6º punto del artículo anterior. Pues la propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares, que pueden ser traductores, pues, productores, editores. Y dentro de la propiedad intelectual distinguimos el derecho de autor, que es el conjunto de normas que regulan los derechos morales, que son aquellos que pertenecen intrínsecamente a un autor por el mero hecho de serlo, son bienes intransferibles e irrenunciables. Y luego están los derechos de explotación, que son los que se conceden, pues, para reproducir una obra, para distribuirla, pues, para difundir su contenido de forma pública o incluso para transformarla. ¿Cómo se regulan esta, digamos, convivencia entre la necesidad de ofrecer un acceso abierto, que todo el mundo pueda acceder a la documentación, con lo que es el respeto a los derechos de autor? Bueno, pues aquí aparece la figura de las licencias Creative Commons. Creative Commons, que es el que tiene el simbolito ese de la izquierda de las CC, que muchos habremos visto en muchas publicaciones, pues es una organización norteamericana afincada en California. El nombre de esta organización podría traducirse como algo así como bienes comunes creativos, es decir, de algún modo, en el espíritu del nombre de esta organización, que no tiene ánimo de lucro, pues viene la necesidad de compartir recursos creativos, ¿no? Esa es un poco la filosofía de esta organización, pero siempre respetando lo que es el uso de los derechos de autoría. Entonces, todos los artículos, los documentos que están alojados en nuestro repositorio tienen una licencia Creative Commons, que en concreto es la más restrictiva de las posibles. Ahí hay 3 simbolitos que identifican qué condiciones de uso, de explotación se permiten para las obras que se pretenda difundir de algún modo a partir de nuestro repositorio. El primer simbolito, el monigote ese, pues significa que cualquier
explotación que se haga de un documento que está en el repositorio obliga al reconocimiento o a atribución del autor, es decir, a citar la fuente, la autoría de la obra. El siguiente simbolito, que es el del euro tachado, pues implica que la explotación siempre puede realizarse a condición de que no tenga un uso comercial, es decir, no se puede explotar comercialmente cualquier obra cualquier obra o cualquier utilización que se haga del repositorio. Y la tercera permite la explotación, pero a condición de que no se transforme la obra, es decir, la obra se puede citar o utilizar, pero tal como está. Esa sería la licencia que tiene nuestro repositorio. Y como hablaba antes, pues además de la normativa española hay una normativa europea que viene dada por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Comunidad Europea, el llamado Programa Horizonte 2020, pues que también insta a los investigadores pues que publican sus trabajos resultado de proyectos financiados por la Unión Europea, pues esta publicación ha de hacerse electrónicamente en repositorios de acceso abierto. Ahí podemos ver algunos de los programas en los que participa AENET, pues programas que hacen referencia a las instalaciones de energía solar o a gestión hídrica para cosechas, o incendios desarrollo de índices de incendios con España y Portugal, modelos de oleajes, oceanografía operativa, índices de sequía o predicciones a partir de los sistemas de predicción por conjuntos. ¿Cuáles son los objetivos del repositorio? Pues del repositorio puede ser del nuestro, incluso de cualquier repositorio. Fundamentalmente, pues el propio acceso abierto es un objetivo, a la vez que es también pues una forma de acceder a él, ¿no? O sea, el poder acceder a la información científica y académica sin restricciones y sin tener que pagar por ella, ¿no? Ese sería uno de los objetivos fundamentales. Archivar y preservar a largo plazo. Archivar pues no es simplemente lo que es guardar cosas o almacenar en el repositorio, sino además hacerlo de acuerdo pues a unas normas, respetando unos estándares de metadatos que permitan pues que ese archivo, este repositorio, pueda interactuar con otros repositorios, ¿no? Y preservar a largo plazo es un poco algo como lo que comentaba antes, ¿no? Hacerlo de forma que en los enlaces pues desde los que se pueda entrar en los documentos del repositorio sean permanentes con el tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los enlaces a los que se puede acceder, pues utilizamos los denominados URIs, que son identificadores uniformes de recursos, ¿no? Un URI pues es una cadena de caracteres que permite identificar de manera inequívoca cualquier recurso de una red. Pensemos, por ejemplo, en un investigador que cita cualquier artículo de nuestro repositorio. Al llevar el URI, esa cita va a ser permanente en el tiempo, o sea, al margen de que pueda haber cambios en la migración de datos, de que cambiemos en el hardware, en los servidores donde están alojados los datos. Esa información se va a mantener con el tiempo porque está enlazada por enlaces persistentes. La difusión pues es otro objetivo de un repositorio, ¿no? Un poco la vocación de servicio público de la agencia, ¿no? De dar a conocer el trabajo que hacemos, pues es uno de los objetivos, ¿no? Que la gente pueda acceder a nuestra información, conocer lo que se hace aquí, lo que es un poco la tarea de difusión. El cuarto objetivo, pues maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción científica y académica. La visibilidad pues está relacionada pues con conocer lo que es la agencia, qué es lo que hacemos aquí, que la gente nos conozca. El impacto pues viene relacionado con el número de citas, por ejemplo, que hace cualquier persona que utilice nuestra información y a su vez sirva de referencia para sus propios trabajos, pues el número de citas está relacionado con lo que es el impacto. A mayor impacto, mayor número de citas, pues de gente que ha utilizado los elementos que hay en nuestro repositorio para darlos a conocer. Los dos últimos, pues bueno, están ligados con lo que es el soporte a las publicaciones electrónicas. El repositorio pues constituye un medio también de poner a disposición de los usuarios nuestras publicaciones electrónicas y, por supuesto, la investigación se retroalimenta pues con la utilización de nuestro repositorio. Los beneficios, pues evidentemente hay beneficios en tres ámbitos. En el de nuestra propia institución,
para la sociedad y para la comunidad investigadora. Pues la institución, los beneficios que hay pues son los de reunir y difundir la producción científica y académica de AEMET, reunir en un único punto toda nuestra producción científica, docente, institucional que citaba antes, aumentar la visibilidad de la institución a través de las obras de sus autores, a mayor cita de autores, pues mayor la visibilidad de la institución, preservar las obras de los autores y de la actividad institucional de AEMET, pues, de algún modo, pues conservar, digamos, en nuestro repositorio, en nuestros archivos, lo que es las obras de los autores y que se mantengan en el tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Para la sociedad, pues los tres ámbitos de beneficio, pues son el poder, la sociedad, tener un acceso al conocimiento y poder reutilizar, de acuerdo con las normas del repositorio, pues la información que hay en él, pues para los fines pues que sean necesarios, ¿no? La visibilidad de la inversión pública, que la sociedad conozca también en qué se ha gastado su dinero y cómo se ha utilizado. Y, por supuesto, disminuir la brecha de acceso a la información entre instituciones y países, ¿no? Al ofrecer algo en acceso abierto, pues se facilita que se pueda consultar la información pues en países o instituciones pues que no tienen los recursos que tienen otras, ¿no? En el mundo investigador, pues desde luego los beneficios están, por un lado, en la posibilidad de publicar en abierto documentos a los que están obligados, ¿no? Pues respondiendo a los mandatos de los organismos que han financiado el proyecto, tener una mayor visibilidad de impacto de los investigadores, porque pueden ser más consultados, más citados por otras obras, el estar seguros de que están realizando una correcta gestión de los derechos de autor, porque al ceder sus publicaciones al repositorio, pues bueno, entran un poco a formar parte de lo que es el funcionamiento del repositorio en el sentido de utilización de derechos de autor, de expresar su consentimiento con la forma en que se va a utilizar su trabajo. Por supuesto, en el disponer de un acceso perpetuo a sus trabajos a través de los enlaces permanentes que comentaba antes. Y, por supuesto, también el repositorio pues permite introducir en él documentos, no solo las publicaciones, sino documentos que ni siquiera están publicados, que pueden ser inéditos y además en cualquier formato. Y ya un poco como preámbulo casi de la intervención que sigue, pues ¿qué tipos de documentos hay en Arcimis? Bueno, lo primero, no es una base de datos, es decir, no contiene datos puramente, sino documentos. Es una base fundamentalmente documental. Entonces, pues contiene artículos de revistas, artículos enviados para publicación, pero que no han llegado a publicarse ni a revisarse, como los preprint, artículos como los postprint, que se han enviado para publicación, no se han llegado a publicar, pero sí que contienen pues los cambios que ha sugerido el comité de revisión, conferencias, pósteres, manuales, mapas, y también hay documentos pues en formatos como el de fotografía o de vídeo. Y ya por último me voy a detener en lo que es la puerta de entrada a nuestro repositorio. Nuestro repositorio, bueno, pues se estructura en comunidades, subcomunidades y colecciones. Entonces, las 4 grandes comunidades que definen la documentación que hay dentro del repositorio pues son la producción científica, el archivo institucional, la producción docente y la biblioteca digital. Me voy a detener solo un segundo en la biblioteca digital. La biblioteca digital pues contiene patrimonio de la agencia digitalizado por nuestra biblioteca, como los boletines meteorológicos, archivos de nuestro fondo antiguo, en fin, eso es un poco lo que hay en el repositorio. Ahora, en la exposición que sigue, pues expondrán con mayor detalle pues las enormes prestaciones de lo que hay dentro de él. Y nada, muchas gracias. Pues ahora entramos de lleno en el archivo documental de AEMET, de la mano de la responsable de la biblioteca, Elena Morato, que es la persona cuya iniciativa nos ha traído hoy hasta aquí. Nos cuenta el funcionamiento y el contenido del archivo documental. Ay, se me ha puesto el ratón nervioso. Perdón, esta no era. Esta. No tengo transparencias, va a ser un... Buenos días, primeramente. No tengo transparencias, va a ser un caso práctico. Simplemente... Perdón, ahora. Simplemente os quería hacer una introducción de cómo llegar a Arcimis, desde qué punto llegamos a Arcimis. Hemos estado hablando de la figura de Arcimis, Miguel Ángel ha hecho una introducción, pero ¿cómo entramos a Arcimis? A la parte ya, al repositorio en sí. Es
tecleando repositorio aemed.es o desde la página nuestra de la web de AEMED. Hay varios puntos de acceso. Está en Conocer Más, tenemos el archivo documental. Dentro del centro de documentación también está Arcimis y hay un producto destacado que es abajo de la página que también se puede entrar a Arcimis. Nada más. Una vez que ya entremos en él, vámonos al repositorio en sí. Desde cualquier navegador se puede abrir. Yo ya lo tengo como favorito. ¿Perdón? Ah, es que tengo que hacer una cosa por aquí rara. Ya, ¿no? Vale. Bueno, este es nuestro repositorio. Ya estamos fuera, no estamos ya en ninguna transparencia. Simplemente también voy a reducir un poco porque no se ve el final. A ver. Ahora más o menos se ve completo. Importancia. Da lo mismo como está estructurado. Tiene 4 cajones que ha destacado Miguel Ángel. Lo importante del repositorio en sí es, aparte de la información que contenga, por supuesto, es la tremenda funcionalidad que tiene el software con el que está hecho. Es un software libre que se llama DSpace. Puedes buscar en cualquier, sin saber nada, porque yo tengo que saber si algo está en el científico, está en el institucional o está... Yo soy un usuario y no sé lo que quiero, simplemente con una búsqueda muy simple y luego la avanzada puedo encontrar muchísima información. Hombre, si yo sé algo es mejor afinar siempre en el cajón que uno quiere, pero aunque esté puesto en varias comunidades no tengo por qué saber nada. Una de las ventajas que tiene el software en el que está hecho es la potencia que tiene, porque no solamente busca en título autor en los metadatos normales, sino también busca dentro de los PDFs con OCRs. Vamos a empezar por lo importante. Bueno, se han destacado unas colecciones de interés que son movibles. Ahora se considera que la fototeca tiene que estar como un poquito más fuera para, si quiero fotos, encontrarla. O el boletín meteorológico diario, que es nuestro boletín desde 1983, o las publicaciones o los recursos, pero bueno, mañana a lo mejor considero que en vez de la fototeca, consideramos que en vez de la fototeca es la biblioteca, es lo menos importante. Importante también el lateral izquierdo, diciendo que lo que nosotros incluimos en el repositorio no solamente lo estamos viendo nosotros, nos están recolectando a su vez. ¿Quién nos recolecta? Porque suena raro, ¿no? Nos recolectan Hispana, que es el recolector del Ministerio de Cultura, nos recolecta Europeana, que es del FEFI, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nos recolecta también OpenAir, que es de la Unión Europea, y por supuesto Google Académico. Es decir, esto no ha empezado aquí, esto ya es exponencial. Ya metimos un ítem en el repositorio y a su vez ese ítem ya está buscado, ¿no? ¿Se puede entrar como usuario restringido o no? ¿Qué significa esto? Dos cosas, que si yo soy autor puedo autoarchivarme, que en vez de que lo haga la biblioteca, o también hay algunas publicaciones que no están libres. ¿Por qué? Porque tienen políticas editoriales que lo impiden, lo que hemos dicho antes, el PREPIN o el PROSPIN, y debo de respetar esas directrices, pero tengo la opción de pedírselo al autor. Entonces, tenemos también opciones, aunque no esté libre, de solicitar o por lo menos una copia o por lo menos interés. Vamos a empezar ya en producción científica. ¿Qué contiene? Por ejemplo, los artículos en publicaciones científicas de la gente de aquí. Hay más de 549 artículos de gente que ha publicado. Antes publicaban y se lo guardaban en el cajón, se lo llevaban a su casa, se jubilaban. ¿Dónde está esa información? Ahora mismo hay tanta información que incluso hay que desglosarla por años, es decir, hay que hacer cajones a su vez, porque si no, no llegamos al artículo en sí. Entonces tenemos aquí en la producción científica, me da lo mismo cualquiera, de una persona descrita totalmente, por título, por autor, de dónde se ha cogido esto, de la AME, de la Asociación Meteorológica Española, que también está en la sala ahora. Damos acceso a la versión del editor, es decir, a la AME le damos acceso, y lo más importante, tenemos el PDF aquí. El PDF aquí hay que conservar los derechos que tiene Luis Balairón, es decir, los derechos de los Creative Commons que hemos hablado, que antes habló Miguel Ángel. Hay que esperar, que me tengo que quitar la pantalla completa para poderme salir de aquí, si no, cierro lo que no es.
Para volver y no liaros, voy a volver siempre, cualquier cosa que entre, independientemente de pantallas para adelante y para atrás, siempre voy a empezar desde el principio. Es la única manera que sepáis dónde estoy. Porque si voy, vuelvo y navego, ni yo me entero, ni vosotros mucho menos, ¿no? Hemos entrado en producción científica en un artículo. Me da igual en un congreso, una conferencia, en una fototeca que voy a enseñar más tarde, publicaciones de AEMET. AEMET tiene publicaciones no solamente las estudios, las notas técnicas, todo lo que tiene en la página de web, no. Tiene climatologías aeronáuticas, tiene el vaciado del calendario. La agencia tiene 2 publicaciones emblemáticas que en la biblioteca digital, luego voy a hablar de ellas, el calendario meteorológico desde 1943 hasta nuestros días y el boletín meteorológico que he dicho antes, diario. Desde 1943 es el calendario y el 93 es el boletín meteorológico diario hasta el 2007. Quiero decir que los artículos del calendario meteorológico también están aquí individualizados, es decir, vaciado el calendario. Lo vamos a ver después más despacio. Volvemos al inicio para no confundirnos, volvemos a producción científica. Tenemos publicaciones de otros organismos. La Asociación Meteorológica que está aquí ahora mismo, con Maldonado y Alex, nos ha cedido que su producción científica, que tiene que ver con la meteorología, ya que además la mayor carga de personal son de AEMET o antigua gente de AEMET, esté incluida en el repositorio. Entonces, estos artículos están aquí en el repositorio. Yo estoy buscando aquí ahora mismo sin buscar nada, estoy enseñando. Os voy a enseñar luego, de verdad, el sentido que tiene el repositorio. Vamos a pasar simplemente por todas las pantallas. Volvemos a producción científica, volvemos a otros organismos, las tesis doctorales también están. Cuando la gente de la agencia publicaba las tesis nunca estaban recogidas, siempre estaban dispersas. Los vídeos de la agencia están todos aquí recogidos. Nos vamos a la parte institucional. ¿Qué incluimos en la parte institucional? Todos los años, el día 23 de marzo es el día meteorológico y hay una serie de conferencias con este acto. Esas conferencias o esos pósteres que se han hecho, están ya recogidos en el repositorio. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, documentos institucionales. La legislación. Antes hemos hablado en organización, por ejemplo. Hemos hablado desde cuándo está la agencia funcionando. La agencia no, los antecesores de la agencia. Si yo pienso aquí, desde 1841, aunque no era Servicio Meteorológico Nacional, era Astronómico de Madrid, ya tengo de la Gaceta de Madrid, la Gaceta está indexada, es decir, ya me sale aquí cosas, no viene la gente a la biblioteca, oye Elena, que necesito que me digas que cuándo se fundó la agencia, oye, que quién fue el último director, oye, todo eso no hay que preguntarlo, ya está todo recopilado y preservado. Ahora mismo, desde hasta nuestros días, podemos navegar por el repositorio y saber, tener nuestra historia, quién ha sido nuestros directores generales, en qué año, en qué periodo. Volvemos hacia atrás para no liarnos, siempre voy a empezar desde el inicio, porque como entro, más cosas, la revista institucional de la agencia también está aquí, con su correspondiente vaciado, el observador de meteorología. Vamos a otro de los cajones importantes que tenemos, producción docente. Es el más cojo, ¿por qué? Porque nosotros no somos en principio, no somos una universidad, no tenemos la producción docente tan fácil de a la gente decir, oye, los cursos que tú das necesito que estén a disposición de los demás, llegará, estamos en ello. Los recursos educativos que tenemos los tenemos aquí puestos. Tenemos, por ejemplo, también en formación los cursos de la biblioteca, por ejemplo, que se han dado. ¿Qué pasa? Que no tengo por qué poner todos estos cursos en libre. Yo puedo pensar en el curso, me dice que es de la agencia, que trata de esto, pero me pide en este momento que solicite una copia. No me deja, si lo hago, me pide un correo electrónico. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes. No todo, aunque sea de acceso abierto, no todo tiene que ser libre ni todo tiene que ser todo gratis. En algún punto del repositorio tendremos que entrar con usuario y contraseña. Cuando un repositorio es bueno, cuando más del 75% de su producción científica es abierta. Si no, no tiene sentido, porque para tener algo cerrado te lo quedas, no lo pones en un repositorio. Vamos a biblioteca digital, que aquí es donde podemos hacer un poco de hincapié en lo que Manolo también ha comentado antes. Por ejemplo, dentro de la biblioteca digital hay un fondo documental de Augusto Arcimis que contiene fotos y publicaciones. Si vemos las publicaciones, estas publicaciones están aquí físicamente en la biblioteca, se han digitalizado con medios de la agencia
Y aquí tenemos acceso para ver y descargarnos este libro cuando se descargue en PDF. Bueno, también tenemos aquí las fotos. El libro en PDF nos dice, en un momento determinado se verá, hay una marca aquí de agua. Es decir, el libro este es de la agencia. Esto es copyright de Agencia Estatal de Meteorología. Este libro está ahí a disposición de consulta, pero los derechos son de la agencia. Este visor de imagen es muy bonito, lo produce DSpace. Son miniaturas de las páginas interiores, es decir, no hace falta descargarte el libro para tú, en un momento determinado, ir recorriendo las páginas del libro y, bueno, pues tranquilamente ir abriendo alguna, descargándote solo esa o mirándolo. Tiene un visor bonito. Volvemos hacia atrás, volvemos a entrar en Biblioteca Digital y vamos a ver las fotografías de Augusto Arcimis en este caso. Por ejemplo, de las 800 y pico que encontraron en el sótano, nosotros que tengan relación con la meteorología hemos encontrado 50 y tantas, de las cuales la mayoría son de nubes o del castillo, del edificio del Observatorio Meteorológico. Veis que es la misma con la hiedra, ¿no? Aquí importante, estas fotografías son de la Fundación, las ha digitalizado el Instituto, que no está aquí hoy, va a venir, no está, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y nos ha dado permiso para poderlas poner en el repositorio. Es decir, de hecho, decimos aquí la fuente, si pinchamos aquí nos vamos a donde está efectivamente el fondo este. El fondo este, con todos los derechos, está en la Fototeca de Patrimonio. Y al mismo tiempo, nosotros podemos ver la foto, pero siempre mencionando de quién es la foto, ¿vale? Pasando ya por todas las colecciones así, vamos a ver las destacadas. Fototeca. Además de las digitalizadas, que mira, hablando de las digitalizadas, vamos a enseñar una de aquí, de servicios centrales, que por ejemplo, el salón de actos, donde estamos todos sentados ahora. Mirarle, veis las ventanales, están con las cortinas, pero se ve perfectamente que son las mismas vidrieras. Mirad los asientos. Cuando vas a documentar cualquier otro trabajo en cualquier otro momento y quieres hablar de la historia de la agencia, puedes coger fotos citando a la agencia diciendo... Ese es el sentido del repositorio. Retroalimentar también el trabajo en cualquier acto, sea un trabajo científico o sea incluso... sea otra vista de la foto o otra vista, me da igual. Esto como curiosidad, ya que estamos aquí sentados en el salón de actos. Volvemos a las fotos. Hay las fotos de Augusto, ya las he enseñado antes, creo que las he llegado a enseñar. Sí, en el castillo, perdona. Es que no veo, que me tengo una letra chiquitita. Tenemos también las fotos de Galvis, que si no entiendo mal, fue el segundo meteorólogo, fue el sucesor de Arcimis en el servicio, ¿verdad, Manolo? Él también era muy aficionado a la meteorología y dejó aquí, pues eso, su modelo de garita, o también la biblioteca, en la fototeca de fondos digitalizadas. No solamente tenemos las de Augusto Arcimis, primer meteorólogo, José Galvis, las nuestras. Otro tipo de fotografías que siempre cuando vamos a documentar trabajo nunca las tenemos, las institucionales. Yo ahora mismo, abajo, también puedo elegir por materia. Yo ahora mismo, si quiero solamente de altocúmulos, no pincharía por aquí, que no sé dónde están los altocúmulos. Tengo aquí solamente las fotos que son de altocúmulos. Cualquiera de estas, la abro, me dice siempre que veo la foto, me dice siempre el título, quién es el autor, las palabras claves para encontrarla, la descripción que ha puesto el autor y dónde está el URI. El URI que mencioné antes, Miguel Ángel. Eso significa simplemente que son enlaces que no se rompen, no son como URLs de las páginas web, son enlaces que no se rompen, con lo cual, si yo esto lo documento en otro trabajo, no voy a perder en la referencia. Vamos a ir al Boletín Meteorológico Diario. El Boletín Meteorológico Diario está desde 1893 hasta el 2007. Es diario, más luego tenía otra serie de anexos, ¿no? Como hojas de predicciones. Si yo cojo, por ejemplo, el Boletín Meteorológico Diario del 1893 a 1910,
por días. En el año 2008, este es el que os he enseñado antes, Manolo Palomares. Yo voy a coger cualquier otro diferente, otro año. Cualquier día me vale, porque es diario. Aquí me sale cómo era ese boletín. ¿Para qué me sirve a mí esto? Pues como curioso del mundo, como... Aquí está lo que ha dicho antes Manolo. Firmaba él como director y responsable del este. Igual que cojo el del voy a ir hacia atrás, vuelvo hacia atrás, voy al boletín para no perderme. Igual que he cogido uno de 1890, porque estas son los diferentes nombres que coge el boletín, igual que la agencia también ha cogido diferentes nombres, son los diferentes nombres que ha cogido el boletín por el paso precisamente de esos ministerios diferentes. Si yo cojo el del Nacional, que es del 52 al 78, cambia totalmente. Ya mira, aquí ya hay colores. Son 4 páginas en vez de 2. Veo los mapas. ¿Qué puedo hacer con eso también? Además de verlo en la miniatura, por supuesto que me lo puedo descargar, porque el ítem va a llevar el derecho este boletín, me lo puedo descargar siempre citando al autor, citando a la agencia y no haciendo hora derivada ni por supuesto comercializándolo. ¿Qué más cosas así, aparte de entrar ahora a la funcionalidad más del software, más... Las publicaciones de AEMET están aquí destacadas, es lo que os he comentado antes. La producción científica de AEMET, por ejemplo, a nivel climatológico, a nivel, me voy a meter en una harina un poco, el balance hídrico. Es una publicación desde falta de digitalizar estos dos periodos porque están en cuadernos muy complicados, pero está desde 1997, que no veo, cada día veo. Bueno, cojo un balance hídrico cualquiera, me da igual. Aquí tengo el balance hídrico. Es una publicación, tiene los mapas, pues son por decenas me parece. Bueno, en resumidas cuentas, tengo algo de la agencia no perdido de un momento determinado del 97 que no tengo que estar... Si soy trabajador de AEMET para documentar un nuevo trabajo buscándolo por ahí, y si soy un usuario, lo que yo he dado a la agencia me ha revertido en un beneficio para mí que puedo utilizar algo que está. En las publicaciones de AEMET, los resúmenes climatológicos por toda España, los de radiación, los de UBI, pero quiero coger de las comunidades. En las comunidades, en cualquier comunidad, ellos tienen sus propios boletines de toda la vida. Están todos recopilados en la página. Ahora, vamos al principio. Yo como aquí busco, si no sé lo que quiero o cómo no tengo que entrar en una colección de estas, ¿cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. También, si yo quiero, y sé por lo menos que se llama balance hídrico, pues simplemente voy a poner hídrico, busco en la caja, automáticamente a una velocidad vertiginosa me han salido los balances hídricos. No tengo que saber si los balances hídricos están en producción científica y a su vez dentro de producción científica están en las publicaciones de AEMET y además dentro de las publicaciones de AEMET no sé, no tengo por qué saber nada. Yo solamente tengo que saber un poco lo que quiero. Por ejemplo, si yo aquí busco a Maldonado, ya que está en la sala y me sirve de... yo busco aquí Maldonado y me sale publicaciones en las que Maldonado ha sido autor, que hay algunas, más de una, lógicamente, pero también, mira, me sale una publicación en que ni en el título, aquí no está, ni es el autor. ¿Por qué me sale aquí Maldonado si él no está ni en el título ni en el autor? En el Astral, el resumen de la publicación no me sale tampoco, aquí Maldonado no está. ¿Por qué me ha salido Maldonado? Yo pincho dentro del PDF y con el OCR busco Maldonado dentro del PDF, Maldonado, y mirar dónde sale Maldonado. Porque en la bibliografía Maldonado está. Tiene una potencia increíble, una velocidad espectacular. No necesita más presentación. Es decir, decidme lo que queréis y os busco. Que yo tengo, lo normal es que cuando vas a buscar un sitio sepas lo que quieres buscar. Pero si no sé lo que quiero buscar, sin mucha dilación, simplemente en una búsqueda simple, ya no la avanzada, voy a encontrar muchísima información. Por ejemplo, hay una publicación, os voy a enseñar, en la biblioteca digital, os he enseñado el boletín meteorológico diario, os voy a enseñar el calendario meteorológico. El calendario meteorológico, como os he dicho, está desde 1943 al 2014. ¿Por qué no está en 2015? Porque se vende.
Hay que también cumplir las políticas, igual que el que publica en un artículo tiene que cumplir las políticas editoriales de embargo o no embargo, el que nosotros tenemos también que cumplir nuestras... Por fecha de publicación, mirad, desde 1943, cualquiera. Yo voy a buscar aquí, me parece que era... es que era algo relacionado, se me olvidó el nombre, climascopio, que son unos gráficos que tampoco llego muy bien a saber lo que era. Climascopio, no sé si lo busca bien. No, climascopio, ¿no? Vale, ya me decía yo, es que aparte que no veo. Bueno, pues esto a una velocidad vertiginosa que yo no he hecho nada, me sale que en el año 1945 hay una publicación en el cual la escribiría alguien, hablaba de este tema, ¿no? Vale, pero no solamente con eso, perdona, voy hacia atrás, en cualquiera de estas habla de ese término, pero es del 45. Yo me voy al calendario del año 45, que es este, lo vacío, es decir, lo abro, y dentro del calendario, que está aquí descargándose, que tiene no sé cuantísimas páginas, aquí tengo las miniaturas del calendario, dentro del calendario perdona que se está cargando, tarda más en cargarse que en buscar la palabra. Dentro del calendario, si yo aquí busco climascopio, ¿veis? Me ha salido a una velocidad impresionante en un documento de 164 páginas una sola palabra. Es contaros un poquito los beneficios del repositorio, no solamente el meter información, sino encontrarla. Resumiendo, tenemos que ver lo que hay en cada cajón para, si estamos buscando fotos, lo lógico es que nos vayamos a la fototeca, a la biblioteca digital. Tenemos una búsqueda simple potentísima, una búsqueda avanzada también. Podemos listar, si yo conozco al autor, puedo ir directamente aquí y buscar a Yolanda Luna, que va a subir conmigo ahora aquí al estrado. La busco literalmente y automáticamente ya me salen que Yolanda Luna tiene, pues, 9 artículos, o los que sea. Puedo buscar también por título, por materia. Yo sé que quiero buscar algo de fenología. Me voy a listar por materias y busco fenología. Automáticamente entro en fenología, y fenología, lo que tenga, está todo esto de fenología. Sea un artículo, sea una foto, ¿vale? Yo a grosso modo he terminado. Lo único que comentar es como final que hay varias protecciones. Primeramente, para depositar en Arcimis, aparte que sea la producción de la agencia, hay que firmar una licencia de depósito. Es decir, que el mismo autor que deja que esto esté ahí, firma en Internet, es decir, una licencia de depósito, diciendo que está de acuerdo con las condiciones del repositorio. Segundo, que nosotros como depositarios, la agencia, la biblioteca, cuando lo incluyo, tiene que cumplir en el repositorio las políticas editoriales. Si son de España, Dulcinea, y si son de fuera de España, ver las políticas de Serpa Romeo. Me explico. Un artículo, por ejemplo, de una compañera nuestra que acaba de acoger cualquier foto, me da igual, cualquier ítem. Yo lo que quiero cambiar es el final, que es el numerito que tengo aquí, como si hubiese hecho una búsqueda, pero el resultado que os quiero enseñar es que esta publicación de una persona de aquí de la agencia que pone su título, su autor, sus palabras claves, de dónde es la revista, la AMS en este caso, el handle, el Astra. Esta publicación... pues he cogido mal el número. Había aparte lo que os enseñaba antes, que es que no sé por qué me deja entrar, sinceramente. La AMS tiene un periodo de 6 meses de embargo. No puedes ver algo que incumpla las políticas editoriales de la revista, en este caso, de la AMS. Que se me olvide nada más. Los Creative Commons también hay que tenerlos en cuenta, y que nos recolectan los recolectores, nunca mejor dicho, peor dicho, y nada más. Utilizar la búsqueda avanzada o simple, y en este momento tenemos en el repositorio, un momentito, por título, tenemos en el repositorio exactamente 4.035 registros, ítem, 175.000 imágenes
que no es poco para intentar empezar una andadura, que estamos intentando eso, empezar a andar. Nada más. Yo creo que sí, porque si no... Abrimos si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el funcionamiento o el contenido a Elena, una que sea difícil. ¿Algún comentario, una observación que nos ayude a mejorar? ¿Un poema? ¿Una canción? Esta mañana venía escuchando en la radio que la mitad de la producción, la mitad de las canciones de Bob Dylan están cargadas de términos meteorológicos. Ándale. Y le han dado un Nobel. Sí, la lluvia, el tiempo. Iba a preguntar que por qué, supongo por cuestión económica, que no sería rentable. A mí me gustaba, ¿no? Me gustaba, pasado. No te he oído. Que, bueno, ¿por qué dejó de hacerse boletín diario? Bueno, eso es una pregunta de alta dirección. En el 2007 se hacía diariamente y es algo política institucional de aquel momento, del 2007. ¿Cómo que? Porque a lo mejor no tenía suficiente venta, ¿no? Yo creo, José Antonio, que eso, si te lo contestan después, luego a lo mejor Carmen después, ¿no? Porque no es del repositorio. En el repositorio está hasta el 2007 porque es lo que hay, ¿no? Pero el por qué se deja de hacer algo que es una... No... Sí, nada, lo siento, no es un tema, no es competencia, sobre todo mía. Bueno, pues entonces a continuación va a exponer el valor científico del repositorio y sus posibilidades Yolanda Luna, que es la... ¡Qué bonito nombre! que es la jefe del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones de la agencia. Yolanda Luna es doctora en Ciencias Físicas y meteoróloga del Estado, cuenta con una amplia actividad investigadora y ha sido profesora en la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera y profesora visitante en la Universidad de Carolina del Norte. Desde 2012 es la jefa del departamento que gestiona las actividades de I+D+I de AEMET. Muchas gracias, tocaya. Demasiadas cosas cuentas de mí. Bueno, simplemente mi intervención va a ser muy corta y lo que se trata es de poner en valor para qué el repositorio desde un punto de vista científico. Tal y como ha comentado nuestro compañero, hay un marco legal que nos obliga a los científicos, a los que nos dedicamos a la investigación, a dar publicidad y a poner de cara a la sociedad y en abierto las publicaciones científicas, los resultados de la investigación. Lo he dicho muy claro, que hay una ley del 2011, la Ley de la Ciencia, que todos conocemos, en su artículo 37.2, dice exactamente que deben hacerse públicas en repositorio abierto, y utiliza además la palabra repositorio, aunque parece ser que no le guste a alguien. Los contenidos de la actividad investigadora que estén financiados por los presupuestos generales del Estado. Y eso significa que recibamos dinero o bien de proyectos financiados por el Ministerio de turno, en este caso actualmente el Ministerio de Economía y Competitividad, como por simplemente como nosotros mismos, que tenemos nuestra actividad investigadora y nuestra actividad general se basa en recibir dinero de los presupuestos generales del Estado. Además, hay una normativa internacional que viene de la Comisión Europea, donde la estrategia investigadora de Horizonte 2020 obliga al acceso abierto de las publicaciones. De hecho, cuando la Comisión Europea concede un proyecto a un equipo investigador, español o extranjero, da exactamente lo mismo, en los Grant Agreement que debemos firmar, normalmente en el modelo, en el artículo 29.2 de esos modelos, se incluye un mandato expreso para incluir las publicaciones en repositorios de acceso libre y gratuito. Y todo esto, ¿por qué? Porque realmente debemos recopilar, organizar, gestionar, difundir y preservar. Aquí hay muchos verbos, hay que verlos uno a uno. Recopilar. Tenemos que recoger toda la información, porque si no está perdida por los cajones, como dice Elena. Está perdida y no está a disposición de la sociedad. Son trabajos e investigaciones hechas con el dinero de todos metidos en un cajón, y eso no está bien. Hay que recopilarlo, hay que organizarlo, porque no puede estar de cualquier manera, tiene que estar en un orden para que la gente lo pueda encontrar y lo pueda buscar y saber que puede acceder a ello. Tiene que ser gestionado para ponerlo a disposición del público, difundido
y, sobre todo, preservarlo, no para nosotros, sino para las generaciones futuras. Todo eso debe quedar ahí. Y bueno, y por mucho que manden, muchas veces dice, sí, las leyes se hacen pero no se cumplen, sobre todo en este país, que muchas veces nos saltamos las normas y los mandatos y demás. Pues sí, sí se hace. Todos los organismos públicos de investigación, y entre los que he puesto yo aquí, tienen repositorios. Podéis ir a consultar sus repositorios. Entonces, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CIEMAT, en el Instituto Español de Oceanografía, el INIA, el Instituto de Salud Carlos III, un montón de ellos más, y casi todas las universidades. Yo he visto un listado de universidades que creo que no falta ninguna, ni pública ni privada. Entonces, todos ellos tienen sus repositorios para las publicaciones y los resultados científicos. Y AEMET no debía ser menos, porque no debemos olvidar que en AEMET también se hace investigación. Por ello, le doy las gracias a los impulsores de este proyecto. Gracias, Elena. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Carmen, que tú desde tu dirección se ha apoyado mucho. Esto es muy importante para AEMET y para dar visibilidad a los resultados de la investigación de AEMET. ¿Puedes pasar? Sí. Yo creo que aquí lo que debemos tener en cuenta es cuáles son los beneficios realmente de este repositorio desde un punto de investigación. Primero es preservar la documentación científico-técnica. Es importante que, por muy antiguo que sea esa documentación científico-técnica, no se pierda. No hay ninguna investigación antigua. Todas son muy válidas y a todas tenemos que conocerles y hacerles referencia. Dar visibilidad a esa producción científica, que se conozca. Muchas veces se piensa que la Agencia Estatal de Meteorología lo único que hace es la previsión que sale por la tele y nada más. No, aquí hay mucho trabajo por detrás, mucho trabajo de desarrollo, mucho trabajo de innovación. No ahora, siempre lo ha habido. Debemos aumentar el impacto de los trabajos realizados, es decir, que sean más referenciados, que la gente cuando hable de meteorología y climatología nos referencie, que seamos un referente nacional e internacional. Que sepan que aquí se hacen cosas que son importantes, que se conozcan y se referencien. Agilizar la difusión de esos resultados. Hoy en día lo que no está en una web no existe. Realmente así se agiliza esa difusión y el conocimiento por parte de toda la sociedad de los resultados de la investigación. Se facilita la comunicación y cooperación científica entre grupos o investigadores individuales. Porque si alguien está buscando en nuestro repositorio un trabajo sobre climatología, va a encontrar qué personas, qué grupos, qué trabajos, y va a decir, este tema me interesa, me pongo en contacto con ellos, podemos colaborar, podemos hacer un proyecto conjunto, se establecen marcos de cooperación. Y además se pueden evitar duplicidades, no hay que inventar la pólvora, si un trabajo ya está hecho, conozcámoslo y avancemos a partir de ese momento. Entonces hay que avanzar a partir de los resultados previos, no hay que repetir los trabajos ya realizados, acelerando el proceso innovador y así investigaremos e innovaremos más deprisa. Por supuesto, hay que generar conocimiento transferible, hay que contribuir al progreso y al desarrollo económico y social. Debemos que nuestras investigaciones se conozcan y contribuyan al progreso. Estas investigaciones pueden ser utilizadas no solamente por otros investigadores, pueden ser utilizadas por gestores, pueden ser utilizadas por empresas, pueden ser utilizadas por políticos, por todo tipo de personas y la sociedad en general. Y esto significa implicar a los ciudadanos y a la sociedad en general para la transparencia del progreso científico. Así demostramos cómo nos gastamos el dinero público. Cómo esos presupuestos generales del Estado, ese dinero que viene de las convocatorias abiertas, o ese dinero que viene de Europa a través de Horizonte 2020 o las convocatorias sucesivas, es utilizado por la agencia para producir y avanzar en el conocimiento científico. Yo creo que todo esto es muy importante y por eso es importante que AEMET, como todos los organismos de investigación que he mencionado anteriormente, disponga de su propio repositorio y que se conozca. Y bueno, era simplemente eso. Ya lo habían dicho todos mis compañeros, así que yo poco más tenía que añadir, incidir nada más. Muchas gracias. Pues finalizamos ya este encuentro con la relación de las conclusiones de todo lo expuesto y un último mensaje de agradecimiento que quiere expresarle la directora de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial, Carmen Rus. Carmen Rus lleva toda su vida laboral al servicio de la Casa. Desde diferentes puestos directivos conoce la institución en toda su extensión y es una gran impulsora de iniciativas como esta,
hacen el servicio que presta EMED más útil y más eficiente. Desde su dirección se llevan parte de las principales áreas de la casa, como las relaciones internacionales, la atención a usuarios y, por supuesto, el servicio de documentación, donde ha nacido y crecerá este archivo documental. Muchas gracias, Yolanda. La verdad es que con estas presentaciones da como cosa decir nada, ¿verdad? Bueno, yo ya voy a ser muy breve. Agradecer a todos, muy especialmente a todos por vuestra asistencia aquí, muy especialmente a la asistencia de los representantes de la Fundación Duques de Soria, que son los propietarios del legado de Arcimis. Agradecer a todas las personas que han trabajado para que el repositorio sea una realidad, Miguel Ángel, Elena, y a todas las personas que han aportado información y documentación para poder ser archivada en el repositorio. También quiero agradecer a todos los ponentes por sus intervenciones, a Manolo, que ha venido expresamente de Bruselas aquí a darnos la charla tan agradable sobre la glosa de la figura de Arcimis, que por cierto me recuerda que os diga que el edificio del Retiro se esté rehabilitando. Esperemos que terminen pronto las obras y podamos verlo tan bonito como en las fotos que nos han enseñado. Agradecer a Yolanda también lo que ha expuesto sobre la utilidad del repositorio a nivel científico, con lo cual a mí ya me deja muy poquito que decir. Sí quería, destacar un par de cositas nada más, que hoy casualmente es el Día Mundial de las Bibliotecas. ¡No lo sabíamos! Entonces me parece, la verdad es que ha sido, pues ni elegido a propósito, el momento más oportuno para presentar este repositorio, que sí quiero destacar, es una manera de poner a disposición de toda la sociedad pues lo que teníamos oculto en nuestros archivos, que como ya habéis destacado todos, pues es la historia del Servicio Meteorológico Español desde hace 130 años. Con la obligación, además, de preservarlo para el futuro. O sea, yo creo que es un gran trabajo el que han hecho en biblioteca, tanto ya que ha empezado ya hace varios años con la digitalización de los fondos y ahora la puesta a disposición de toda la sociedad, de todo este material que puede ser muy útil pues para cualquier tipo de trabajo de investigación histórica. Lo ponemos accesible con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre meteorología y climatología y cumpliendo las directivas europeas y españolas de reutilización de la información generada en el sector público. Es nuestra obligación, como han dicho todos, como han mencionado casi todos, nuestra obligación como servicio público subvencionado por los presupuestos generales del Estado, de que todo el material, todo el conocimiento se ponga a disposición de la sociedad para generar aún más conocimiento y para generar, digamos, un tejido empresarial y empresas que puedan utilizar esa información para uso propio. Y luego lo que sí también quería destacar es que esto es un archivo vivo. Como ha dicho Elena, parte con 4.000 entradas, un poquito más de 4.000 entradas y ahora mismo con 0 accesos, porque lo abrimos al exterior. Espero que esto en breve crezca. Os pedimos la contribución de todos para que todo el que tenga cosas metidos, trabajitos que haya hecho en el pasado, cosas que tengan metidos en sus cajones, pues lo pongan a disposición del archivo con este objetivo y esperemos que los accesos aumenten de manera exponencial en el futuro, porque eso quiere decir que lo que hemos hecho es útil, que es precisamente nuestro objetivo en el trabajo, que seamos útiles para la sociedad. Y nada más, desearles un buen día y muchísimas gracias a todos.